sí va a haber ciertas interacciones Van der Waals por ciertos electrones libres, y que el grafito, ¿no?, se comporta más como un semiconductor, igual que el grafeno. Sin embargo, el grafeno, por ese tipo de enlace, el grafeno va a ser una lámina nada más. Una lámina del grafito, ¿no? Incluso le llaman exfoliar el grafito y sacar una lámina de grafeno. Entonces, fíjense su conductividad eléctrica, su conductividad térmica. Es uno de los más, el campeón en cuanto a conducir la energía térmica, razón por la cual muchos aparatos electrónicos les ponen una malla de grafeno porque pueden disipar muy rápido la temperatura. Entonces, vean, es muchísimo más conductor térmico que la plata, que el oro, que el cobre, que el aluminio, que el acero. Y la conductividad eléctrica también como grafeno es muchísimo mayor que la de nuestros metales. Incluso el cobre, ¿no?, o la plata, que son nuestros mejores conductores eléctricos, es ¿cómo se llama? Conduce mejor. Sin embargo, la forma de conducción del grafito se considera como de semiconductor, es menor la conductividad que la del grafeno. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos nosotros, pues, los enlaces Van der Waals y estos generan otras cosas. Entonces, acuérdense que todos estos tipos de hibridaciones me va a generar una forma alotrópica. ¿Qué es una forma alotrópica? Eso también lo vimos. ¿Qué es una alotropía? Cuando un mismo elemento tiene diferentes estructuras. Exacto, que un elemento cristaliza en diferentes arreglos atómicos, exactamente. En este caso el carbono. Entonces, cuando es diamante es una hibridación sp3 y cuando es un grafito es una hibridación sp2, ¿no? Y entonces eso es lo que va a otorgar las diferentes propiedades eléctricas. En particular, el grafeno, cuando yo tengo una lámina de grafeno, este es mi nivel de Fermi, esta es mi banda de conducción y esta es mi banda de valencia. Entonces, cuando tengo una sola línea, pues muy bien, si se dan cuenta, no hay un traslape de la banda de conducción y la banda de valencia, por lo tanto, no se comporta como un metálico, se está comportando como un semiconductor, pero con un semiconductor cuyo band gap es muy pequeñito. Y además existen electrones libres dentro de la estructura, de tal forma que con cualquier temperatura, pues tú haces brincar un electroncito de la banda de conducción a la banda de valencia. Si tú vas poniendo capas, vas generando el grafito, ¿no?, para poderlo hacer, entonces lo que vas generando es un mayor band gap. Entonces, pero el comportamiento eléctrico es asociado a un semiconductor. Entonces, a la respuesta de que si el grafeno, el grafito, conduce electricidad, sí conduce electricidad, sí tiene una buena conductividad, sí tiene una buena respuesta eléctrica. Sin embargo, la forma, el proceso, el mecanismo por el cual conduce no es idénticamente al de un metal. ¿Vale? ¿Más o menos quedó? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, entonces es bien interesante porque ustedes, por ejemplo, esto yo no se los he dado, esta es la estructura de bandas. Entonces, para esto ustedes a partir de la red directa tendrían que construir la red recíproca y a partir de la red recíproca, pues obviamente construir todas estas, pues ya establecer la estructura de bandas del sistema, ¿vale? Entonces, Tengo bueno, una pregunta ¿qué pasó? al respecto de esto. Entonces, ¿eso significaría que el grafeno es mejor conductor eléctrico que el grafito debido a las fuerzas intermoleculares, por ejemplo, las fuerzas de Van der Waals que mantienen la estructura del grafito en este tipo de capas, a diferencia Sí, del grafeno que es una sola lámina? sí, así es. ¿Por qué? Ahí va. Bueno, eso generalmente no lo explico, pero ahí va. Entonces, cuando tú tienes un sólido, cuando tú tienes tu estructura cristalina, bueno, que nos estamos saliendo un poquitín del tema, pero bueno, está bien, eso es bueno. Cuando tú tienes tu estructura cristalina, ¿no? Tú tienes tu estructura cristalina, tú tienes a tus átomos. Cada átomo, ¿qué es la definición de una estructura cristalina? ¿Quién me dice? ¿Qué es la definición de estructura cristalina? A ver, estructura cristalina, ¿cómo la defino? ¿Cómo qué y cómo qué? Recuerdo que Más necesitamos una red, una base y la base operaciones más de la red. simetría. Exacto. Entonces, si se dan cuenta,
Cada uno de estos que yo tengo aquí es un átomo. Y ese átomo está ejerciendo ciertas fuerzas electrostáticas. Entonces, si ya hago pasar un electroncito por aquí, cada cierto periodo va a haber un átomo y va a haber un enlace, se están enlazando. Entonces, estos generan un pocito de potencial. De tal forma que cada uno de estos va generando un pocito de potencial. Entonces, a este potencial periódico se le llama potencial de Bloch. Es un potencial periódico. En realidad lo que está haciendo periódico es por donde el electroncito pasa y va sintiendo esa atracción o repulsión. Cuando tú estás en una lámina de grafeno, tú tienes un solo tipo de potencial periódico que va haciendo el arreglo del hexágono. Pero cuando tú ya tienes unas líneas de Van der Waals, entonces lo que tú haces es que vas teniendo un desplazamiento de la banda de conducción. Y eso va generando una apertura. ¿Por qué? Porque entonces tú no vas a asegurar, y eso ya depende del tipo del grafeno o del tipo del sistema, que exactamente queden una bajo la otra. Entonces, eso es una situación. Y además tú tienes fuerzas electrostáticas entre estas láminas. Y eso genera un nuevo potencial, ¿no? Entre láminas adicional del potencial periódico que tienes del atómico. Y eso es lo que genera un incremento en la brecha. ¿Vale? Pero eso ya es viéndolo a partir del teorema de Bloch. ¿De acuerdo? ¿Sí lo habían escuchado o no? Jamás, pero wow, es muy interesante. Sí, es interesante toda esa parte de la física. Muy bien. ¿Preguntas de eso? ¿Preguntas, chicos, chicas? Entonces yo les debía eso, entonces ya se los comenté. Entonces vamos a acabar nuestras propiedades mecánicas. ¿Dudas de las propiedades mecánicas? ¿No? A ver qué son las propiedades mecánicas de los sólidos. ¿Quién me dice? ¿A qué se refieren las propiedades mecánicas? Bueno, yo aquí les estoy ayudando, pero díganme, ¿qué son las propiedades mecánicas de los sólidos? ¿Qué hacemos para establecer las propiedades mecánicas de los sólidos? ¿Qué hacemos? Aplicar esfuerzos. Aplicar esfuerzos, o sea, eso se le llama un ensayo de ¿qué? Un ensayo de tracción o un ensayo de tensión, ¿verdad? Tracción, tensión, compresión. Tracción es tensión y compresión, o sea, tracción es en las fuerzas uniaxiales que van saliendo, y las de compresión son fuerzas uniaxiales que van, ¿cómo se llama? Pues sí, comprimiendo el material, ¿no? Entonces, dentro de esas, nosotros vamos a tener deformación plástica y deformación elástica. ¿Qué era deformación elástica? Era la deformación que se experimenta, en la cual el material puede regresar a su estado original una vez cesado el estrés o la tensión a la que está sometido. O el esfuerzo, exacto. Entonces, esta región, por ejemplo, la vemos aquí, ¿no? Para los metales. Yo estoy aplicando un esfuerzo, ¿no? Y estoy aplicando una tensión en este caso, y acuérdense que esa tensión va a ser en función de fuerza y sección transversal, y entonces el comportamiento de deformación, pues es lineal. A este comportamiento lineal, si yo en este momento quito el esfuerzo, el sistema regresa, a lo mejor sí va a haber una deformación, pero regresa a su estado inicial. O sea, la deformación no fue permanente. ¿Qué es una deformación plástica? Después de aplicar la fuerza ya no regresa a su estado inicial. Exacto. Y entonces en este punto de acá, por ejemplo, tenemos el esfuerzo máximo, ¿no? O el esfuerzo máximo que tolera el material hasta antes de romperse. Por eso a esta parte de aquí también se le conoce como ¿qué? A este valor de acá, ¿cómo se le conoce? Como ductibilidad, ¿verdad que sí? Entonces, los metales en particular tienen un límite elástico muy alto. Vean cómo está muy grande ese límite elástico. O de compresión, ¿no? Y eso ustedes mismos lo ven cuando ustedes van al ¿cómo se llama? Tienen una puerta de metal o una ventana de metal y el sol calienta el sólido. Entonces hay una deformación, que es una deformación pues elástica,
porque no llega a ser permanente. ¿Qué es una deformación? La deformación plástica es una deformación permanente, donde la estructura cristalina, las posiciones atómicas se han movido. Entonces, por razón por la cual ya no regresa a su estado inicial. Entonces, los metales tienen buenas propiedades elásticas, buenas propiedades mecánicas, son propiedades de buena ductibilidad, buena dureza, buena tenacidad, y por lo tanto podemos hacer conformados, se pueden hacer laminados, se pueden hacer alambres. Entonces, este sería la gráfica específica de lo que es un metal. En este momento, ¿cómo se llama este punto? Cuando ya se genera el cuello. ¿Cómo se le llama este punto? Bueno, este es el punto máximo, será por acá. Un poquito más abajo. ¿Perdón? ¿Cómo se le llamará acá? Un poquito abajo. Estricción, ¿verdad? Entonces ya se genera el cuello a esta parte de aquí y entonces en este punto se fractura, ¿vale? Entonces estos son los metales. Los polímeros tienen variedades, ¿no? Porque tenemos diferentes tipos de polímeros. Entonces, pero ellos son en función de la temperatura, generalmente se deforman mejor, tienen un comportamiento de termodeformación o térmico, ¿no? En donde termoformado, en donde podemos deformar o darle una forma a los polímeros en función de la temperatura. Entonces, aquí hay diferentes tipos de polímeros, ¿no? Podemos tener que esta gráfica es más bien de un material que es que, ¿cómo será este? Un material que si no aplicamos, si la temperatura es menor a la temperatura, es un material frágil, exacto, es un frágil. Y vean, la plasticidad es muy pequeña, ¿no? Sí se va a deformar permanentemente, pero se va a fracturar muy rápido. Y si nosotros aplicamos temperaturas, ¿no? Un poquito mayores o un poquito iguales a la temperatura termoformado, pues vamos a lograr tener materiales perfectamente dúctiles, ¿no? Entonces, estas serían las gráficas del polímero en función de la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a tener ese comportamiento. Mientras que los cerámicos van a tener buena dureza, o sea, son duros, pero no van a tener ductibilidad y no van a ser tenaces. En el momento en el que tú casi terminas la curva de deformación plástica, en ese momento empieza a quebrarse, a fracturarse y se propagan las fracturas. Y hasta que se rompe, ¿vale? Tengo una pregunta con la gráfica, es que siempre me lo he preguntado. Pero bueno, ¿Qué pasó? Sí, por ejemplo, en esta gráfica, la gráfica como de los cerámicos por excelencia, tiene este comportamiento como de líneas que bajan y suben. Y pues se supone que son como debido a las fracturas o que el material como que se va fracturando. Pero, por ejemplo, cuando suben picos, quisiera saber si es porque el material como que se está uniendo, o se está tratando de unir y luego vuelve a tener pequeñas fracturas. Más que se esté uniendo, acuérdate que las fracturas, ¿cómo se propaga una fractura? Tú tienes el sólido, tú tienes ¿cómo se llama? Tu material sólido, y de un poro, incluso de una línea de dislocación, acuérdate que lo que está sucediendo es que están apareciendo líneas de dislocación, y se empieza a fracturar, empieza a romperse. Y entonces lo que tú estás viendo aquí es más bien una dinámica de propagación de fracturas. Cómo esas fracturas van recorriendo todo el sólido y cómo se están moviendo dentro del sólido. Entonces esto, más que se estén uniendo o que se esté recomponiendo, es toda la dinámica de cómo la fractura se propaga. Y en sólidos donde se propaga tan rápido, como es en este caso de acá, por esta de acá, ve qué rápido se genera la fractura. Entonces, hay, por ejemplo, esta microestructura de aquí te está mostrando, dices, bueno, tengo zonas en donde empieza a crecer la fractura, pero aquí son caminos casi directos, ¿no? Si te das cuenta, en donde se está, ¿cómo se llama? Induciendo la fractura. Entonces, súper rápido el rompimiento. Entonces, lo que tú ves aquí no es que se unan o que se vuelva a unir o que se recomponga el sólido, no. Tú estás viendo cómo se está propagando toda la fractura dentro de todo el sólido. Va a haber puntos del sólido
en donde la fractura ya no va a poder propagarse, se detiene. Y entonces va a haber momentos en donde ya va a haber mayor cantidad de fractura y va a ser irreparable ese freno y entonces va a seguir fracturándose. Es eso. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces, bueno. Bueno, vamos a hacer problemitas, ¿no? De esta parte. Estos son problemitas típicos, ¿no? Entonces veamos, dice, convierta los datos de carga, longitud calibrada que aparecen en la tabla de esfuerzo, deformación ingenieriles y grafique la curva de deformación. Entonces, en este caso me están dando una tablita, ¿no? En donde tengo carga, tengo la longitud, tengo el esfuerzo y tengo la deformación. Entonces, en este caso, tengo la carga que debo de calcular, tengo de que calcular el esfuerzo. Entonces, me dan la longitud, ¿no? Y en este caso, tengo que hacer el cálculo de tanto la sección transversal como del esfuerzo, en este caso, ¿no? Entonces, me dan la longitud calibrada, ¿no? En este caso, 1000, la carga, me dan la carga, que son, y fíjense las unidades, están en libras, entonces calculo el esfuerzo lo calculo en función de los datos que me da la tabla, ¿no? En este caso, y bueno, y aquí lo que me están dando, lo que tengo que acordarme es ¿cómo se llama? Del área, la sección transversal en este caso no me dice ahí, pero debe de ser de un, ¿cómo se llama? De un círculo. ¿Cuál sería el área, sección transversal, el área de un círculo? Pues pi por radio al cuadrado, que viene siendo esto. Entonces tengo la distancia, la longitud, la divido entre 2 y calculo, ¿no? Sí, que viene siendo el esfuerzo. Y la deformación, pues obviamente va a ser 0.5, que sería la deformación menos ¿cómo se llama? Lo que me están dando, longitud calibrada, y entonces voy calculando la deformación, que sería 2 menos 2 entre 2. Ese sería el primero, ¿no? En este caso. Y entonces ahí, así, con esto se va a ir calculando cada uno de los puntos, ¿no? Cada uno de los puntos se va a ir calculando. Todo esto se va a calcular para después construir, obviamente, tu curva, empezando con 0.5, ¿no? En el esfuerzo, en 0.5, y ir construyendo tu curva de deformación, esfuerzo de deformación. Entonces, bueno, la tienen que hacer ustedes, háganla, sáquenle un screenshot y háganla, trátenla de hacer. El camino es tienen que calcular punto a punto y utilizar estas dos ecuacioncitas, eso les sirve de reforzamiento, y después hacer el cálculo o hacer la gráfica, o haciendo justamente con estas dos, ¿cómo se llama? Con estas dos columnas, ¿de acuerdo? Y estos problemas, igual que los de corriente eléctrica, no son tan complejos. Están con muchísimos conceptos encima, porque tienes que entender que va a haber una línea o va a haber un comportamiento lineal, después va a haber un esfuerzo de excedencia donde empieza la deformación plástica, hasta después que hay una ruptura y la formación de el esfuerzo máximo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, muchas veces te van a pedir determinar el módulo de elasticidad, y el módulo de elasticidad en la región lineal, eso háganlo ustedes también. El módulo de elasticidad en la región lineal, ¿cómo va a ser? Constante, ¿verdad? Debe de ser una constante. Entonces, bueno, les voy a dar un minutito para que le saquen una foto o lo copien, y entonces se los voy a dejar para que lo hagan ustedes en casa con tranquilidad.
¿Listo? ¿Ya lo tienen? Chicas, chicos, ¿ya lo tienen? Sí. Ah, pensé que se habían ido. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, la gráfica pues va a ser esta justamente, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas bien importantes, y a esta también sáquenle una fotito, es las unidades, ¿no? Las unidades que se utilizan muchas veces en los resultados de ensayo son en pulgadas cuadradas, en cis y en megapascales, ¿no? Entonces, esta tablita te ayuda a tener la conversión de unidades. Entonces, ténganlas presentes, porque a veces se los van a pedir en megapascales, a veces se los van a pedir en newton sobre metro cuadrado, newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, en psi, luego les dan las unidades de psi, y esta sería la conversión a megapascales, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes más o menos tengan en cuenta que cuando utilizan las propiedades mecánicas, como tenemos el sistema inglés y tenemos el sistema internacional, pues obviamente a veces se utiliza uno de los dos. Entonces es bien importante que cuando ustedes lean su problema, en el caso anterior, si se dieron cuenta, fueron pulgadas, ¿no? Libras sobre pulgada cuadrado. Entonces al final el resultado está dado en cis. Incluso aquí está, el esfuerzo está en psi y está la deformación obviamente es adimensional. Entonces, ahí ustedes tienen que estar bien listos. Yo creo que lo más difícil de las propiedades mecánicas es acordarse de hacer la conversión de unidades. Mientras que en las propiedades eléctricas ustedes tienen que acordarse, en ambos van a calcular la sección transversal y ambos van a ser de un cilindro, de un círculo. Entonces, sí tienen que acordarse que, por ejemplo, en corriente eléctrica son amperes, ¿no? En voltaje son volts y las unidades de conversión también. Y en este caso igual. Aquí el problema es que no son del sistema internacional, sino son del sistema inglés. ¿Vale? Entonces, ese es yo creo que esa es la dificultad más grande de ese tipo de problemas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ya ¿Puede les regresar sacaron? otra vez a la gráfica, por favor? Ahí está. Sí, por favor. ¿Qué pasó con esta? Muy bien. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, hagamos otro ejercicio. Si una varilla de suspensión debe resistir una fuerza aplicada de 45,000 libras para garantizar un factor de seguridad suficiente, el esfuerzo máximo permisible sobre la varilla se limita a 25,000. Sí, la varilla debe de tener por lo menos 150 pulgadas de largo, pero no debe deformarse elásticamente más de 0.25 pulgadas. Aplicar la fuerza y diseña la varilla apropiada. Entonces, ¿qué es lo que les están pidiendo? A ver, ¿quién me dice? Diseña la varilla apropiada, que les están pidiendo ¿qué? Ahí está el ejercicio, ¿qué les están pidiendo? Longitudes. Exacto, la sección transversal, ¿no? Les están pidiendo la sección transversal en este caso. Pero que esa sección transversal esté dentro de ¿qué? Dentro de la zona lineal, ¿verdad? O sea, no debe de deformarse más de un límite y no debe de deformarse elásticamente más que un 25%, ¿no? 0.25, en este caso se los están diciendo. Entonces, y es lo mismo, ¿no? Se puede utilizar la definición de esfuerzo ingenieril, que es lo que teníamos aquí. Acuérdense que el esfuerzo ingenieril es F entre A. Entonces, ustedes ya nada más despejan, les están dando el valor de la fuerza, les están dando el valor del sigma, ¿no? Que es este de acá, se los están dando en sí, y entonces les están dando el área en 1.8 pulgadas metros cuadrados. Entonces, la varilla puede producir de diversas formas siempre y cuando su sección transversal sea de 1.8 pulgadas para una sección transversal circular. El diámetro mínimo para asegurar que el esfuerzo no sea demasiado grande es de estas dimensiones. Entonces, de ahí aquí tú ya despejas el diámetro, ¿no? Lo calculas y entonces el diámetro, la varilla debe de medir un diámetro de 1.51 pulgadas. El problema no está difícil, el problema está fácil. Lo que está difícil es entender el concepto, ¿vale? Entonces, tanto de las propiedades eléctricas como de las propiedades mecánicas, así son los problemas. No se compliquen demasiado, son muy sencillos, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Dudas de este problema?
Y así son estos problemas, ¿eh? Y chéquenlos en los libros de ciencia de materiales. Vamos a hacer otro un poquito más. Bueno, nos falta. La máxima deformación elástica permisible es de 0.25 pulgadas. Entonces, a partir de la ecuación de deformación, pues tengo 0.25, calculo el L0, y con ese L0, pues ya tengo, entonces ya tengo diámetro, fíjense, ya tengo diámetro y ya tengo longitud, con esta misma ecuacióncita de deformación. Entonces, la deformación esperada para 25,000 y 0.025 se utiliza con un área transversal anteriormente determinada, va a requerir de una longitud inicial de 100 pulgadas. Pero se ha fijado una longitud mínima de la varilla de 150 pulgadas. Entonces, para producir una varilla más larga se debe hacer mayor el área de la sección transversal. Entonces, la deformación mínima permitida es de 150. Entonces, si son 150, si son 150 pulgadas, entonces lo único que haces es ver cuánto va a ser esa deformación. Entonces pones 0.25, que es lo que te están diciendo que no se debe de pasar ese límite, los 150 que te están dando como longitud mínima y el esfuerzo, ¿no? Y entonces vas para atrás. Ya calculaste la deformación y en función de esto calculas ahora el esfuerzo. Entonces, si para 25,000 la superficie del área era del diámetro que se calculó, pues entonces para 16,670 cis, ¿cuántas pulgadas, cuándo será su sección transversal? Pues ahora su sección transversal es esto, y por lo tanto el diámetro ahora va a ser de 1.85 pulgadas. Entonces, como dijo su compañera, justamente lo que te están pidiendo es calcular distancias, dimensiones, ¿no? Todo es puramente dimensiones. ¿Preguntas? ¿Quedó claro este problema? ¿O está difícil? ¿Cómo los ven? Claro. Quedó claro, ok, de acuerdo. Entonces vamos a ver otros problemitas más, pero ahora los voy a poner a ustedes a trabajar, para que no se aburran, para que no se aburran. Ok, bien. Bueno, si oyen gritar a alguien es mi hijo, ¿eh? Entonces, bueno, está ahí jugando. Ok. Ok. Entonces lo que tenemos que recordar es la tensión convencional, la tensión normal, la tensión ingenieril. Y está dada por fuerza entre el área. Entonces, lo mismo, las unidades de la tensión convencional en el sistema anglosajón, en el sistema inglés, pues son libras, fuerza, y en el sistema internacional, Newton, ¿no? Entonces, Newton o pascales, donde un pascal, pues es igual a un Newton por metro cuadrado. Y aquí están de nuevo las conversiones, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ok. Hagamos otro ejercicio. Dice, una barra de 125 centímetros de diámetro está sujeta a un peso de 2,500 kilogramos convencional, que actúa en una barra en megapascales. Entonces, el peso que actúa sobre la barra tiene 25,000 kilogramos. No, 2,500 kilogramos en unidad de sistema internacional. La fuerza sobre la barra es igual a la masa por la aceleración. En este caso tengo que calcular la fuerza. Me están dando el peso, me están dando la masa, entonces calculo la fuerza y esa va a ser 24,500 newton. El diámetro es de 1.25, pues directamente calculo el esfuerzo ingenieril. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo único que yo tenía que acordarme es que la fuerza es por la ley de Newton, ¿no? Tenemos que es igual a masa por aceleración. ¿Y cuál aceleración vamos a considerar? Pues la aceleración de la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, estos son otro tipo de problemitas. Entonces, bueno, a ver, hagan ustedes Dibuje la gráfica de un ensayo uniaxial de tracción para un material dúctil, tal como un acero con bajo contenido de carbono. Escriba todos los puntos característicos de la curva. Entonces, les doy unos, ¿qué será? Les doy unos 5 minutitos para que lo hagan, ¿vale?
¿Cómo van? ¿Ya lo tienen? Creo que sí, pero no sé si puse los suficientes puntos característicos. Ok, de acuerdo. Entonces vamos a revisarlos. Ok. Entonces, bueno, aquí una pequeña explicación. El gráfico se hace con el esfuerzo de ingeniería. En general se distinguen zonas de comportamiento, elástico y plástico. Es lo primero que tienen que tener. Les están pidiendo de un material dúctil. Si es un material dúctil, ¿a qué tipo de material se les está refiriendo? A un Metal. Puede ser un metal o un polímero. Es un metal. Y ya les están, no, pero les están diciendo tal como un acero con bajo contenido de carbono. Entonces, directo es un ¿qué? Metal. ¿Vale? Entonces dicen, en la zona de comportamiento elástico, cualquier deformación no es permanente. Y si se retiran las fuerzas externas, el cuerpo recobra su forma inicial. Entonces tenemos esta ecuacioncita, ¿no? Donde tenemos nuestro módulo de Young, que es esta E mayúscula, ¿no? Que es justamente el cociente entre sigma y epsilon, que es mi deformación. Entonces la pendiente de la recta en esta zona se llama módulo de elasticidad, y se denota con, en esta zona tenemos nuestra ley de Hooke como la de los resortes, ¿no? Y el límite entre la zona de comportamiento elástico y la zona de comportamiento plástico ocurre a nivel específico, llamado esfuerzo de fluencia, que es distinto en cada material. Entonces, bueno, ¿cómo les debió de haber quedado su grafiquita? Les debió de haber quedado así, en donde tenemos aquí nuestra zona lineal de formación plástica. Tenemos este punto, que no todos los metales lo tienen, déjenme decirles, pero sí es importante que ustedes lo pongan, que es nuestro límite de fluencia, donde ese límite de fluencia es el inicio de la parte elástica, de la parte plástica, perdón, la deformación plástica. Entonces, hay que partir de aquí, de este punto, en forma paralela, ustedes pueden calcular la deformación plástica permanente, ¿no? Que ya llega aquí en este punto. Entonces, tienen su pendiente, hablan del módulo de elasticidad o módulo de Young. Aquí quizás faltó el módulo, ¿cómo se llama? El esfuerzo máximo y la rotura, ¿no? Entonces, y decir que de aquí hasta acá tienes deformación plástica y aquí decir que tienes deformación elástica. Esa sería la gráfica que les estarían pidiendo. ¿Qué pasó? El límite de fluencia se puede dibujar de esa manera porque parece que en las anteriores gráficas aparecía como la misma curva, pero cambiando un poco su pendiente. Aquí, por ejemplo, en la que está acá, la que hicimos, no está en la otra presentación, sí, se puede dibujar así o incluso nada más se puede poner un punto ahí, ¿no? Esto como que se magnifica, pero sí puede ser un continuo así y tú ponerlo aquí. Pero por eso les digo, no todos los metales lo tienen. Entonces sí, ok. Si les preguntan tenacidad, ¿qué ponen ustedes? ¿Qué será la tenacidad? Colorearíamos como el área bajo la curva. Entonces ponen la línea acá y toda el área bajo la curva. Si les preguntan ductibilidad, ¿qué pondrían? Una línea paralela a esta. Y de este punto de aquí a acá es ductibilidad. De acá, de aquí a acá. Desde aquí a acá es ductibilidad. ¿Vale? Entonces, y son los puntos característicos, o sea, no les van a pedir más. ¿Sale? Muy bien. Bueno, y aquí está la explicación. Si se pasa del límite elástico, como muestra en la punta de la flecha azul, y se retira la carga externa, se regresa por la línea punteada, en donde la pendiente se aproxima similar, es la parte elástica, ¿no? Y el módulo tangente inicia en el punto sigma y, ¿no? A veces adelante. El punto, y se toma una línea tangente de la curva de la zona plástica y de la pendiente para establecer cuál es la zona elástica más la zona plástica, ¿no? Entonces, que sería justamente esta parte de acá, perdón, esta parte de acá. Esta sería tu zona plástica y esta de aquí sería tu zona elástica. Vean que es del punto de fluencia, justamente cuando termina la parte lineal, en este punto todo esto de aquí sería la parte elástica. Lo que está explicando es esta parte, ¿no? De la parte la plástica y elástica.
Ok. Bueno, y aquí pueden tener otro componente, que sería el módulo tangente. Este de aquí que se calcula la potencia, acuérdense que es el esfuerzo máximo, y bueno, pueden tener ahí otros tipos de comportamientos, polilíneas o cosas de esas. Eso ya es muy específico, ya es adicional, pero lo que ustedes tienen que recordar, pues son prácticamente estos puntos. La parte elástica, la parte plástica, el límite de influencia, la rotura y el esfuerzo máximo, que aquí no está. La ductibilidad y la tenacidad, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Ya se saben la curva de un sistema dúctil? Chicas, chicos. Este es el mismo de la vez pasada, no. Una barra de aluminio, hagamos otro. Una barra de aluminio de 0.500 pulgadas de diámetro está sometida a un esfuerzo de 2.500 libras. Calcule la tensión convencional, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Tú agarras, sustituyes y calculas, ¿no? Entonces, este tipo de problemas no tienen mucho, simplemente son de casi sustitución. Son más interesantes, por ejemplo, el que les dejé de tarea para que ustedes resuelvan, que hagan los cálculos, y es exactamente hacer este cálculo, ¿no? Con las gráficas. Dice, compare la tensión y deformación convencional con la tensión y deformación reales de un acero de bajo carbono en un ensayo de tracción con las siguientes condiciones. Carga aplicada a la muestra de 17,000 libras, diámetro inicial de la muestra 0.500 pulgadas, diámetro de la muestra sometida a una carga de 17,000 libras es igual a 0.472 pulgadas, ¿no? Entonces aquí lo único que haces es que tienes el área inicial, es acero, utilizas el diámetro que te están dando y calculas el área inicial. Y luego el área bajo carga, que es lo que te están dando aquí de la deformación, ¿no? Entonces calculas esta área. Y luego lo que vas a hacer es hacer justamente el cálculo de la tensión convencional con el área inicial, que es esta psi, y después la de la deformación, que en este caso no me están dando longitudes, me están dando áreas. Y entonces, en la forma del área, pues también puedo hacer área A0 menos A1 entre A1, que sería esta relación de acá, y entonces encuentro la deformación convencional, pero ahora en función de las áreas. Entonces, la deformación real va a ser en función del logaritmo natural entre la longitud final y la longitud inicial, y al inverso en las áreas, ¿no? El área inicial con el área final. Y la tensión real va a ser con el área final. Entonces vas a tener el cálculo de la tensión convencional inicial, la tensión real y la deformación convencional a partir de las áreas, y la deformación real que va a ser con el logaritmo natural. Entonces, bueno, en este caso, a la hora de que comparas la tensión real, la deformación real con la deformación, con la tensión real, la tensión real con la tensión convencional, pues entonces hay menos deformación en la parte real, ¿sale? Fíjense que aquí tenemos una deformación de 0.12 y en la deformación real es de 0.113. Bueno, esos serían problemas un poquito más rebuscados, ¿no? Pero se resuelven con las mismas ecuaciones. ¿Preguntas, chicas, chicos? ¿Preguntas de estos problemas? ¿Preguntas? ¿Cómo van? ¿Están difíciles? ¿Están fáciles? Yo digo que están fáciles. Están un poco, tienen que estudiar las ecuaciones. Por fuerza tendremos que estudiar las ecuaciones. Entonces, pero bueno, no son tan complejos, ¿no? A ver, pues. Vamos a hacer uno último. A ver qué tal. Ok. Vamos a hacer este. Ok. Dice, se ensaya tracción una barra de sección circular de 2 centímetros de diámetro y 10 centímetros de longitud, constituida con un material con un comportamiento elástico-plástico, caracterizado por una primera fase elástica lineal con módulo de Young de tanto, y máxima deformación elástica de 0.2, y previamente a la rotura, un segundo periodo plástico, en el cual, sin aumento de carga respecto al periodo anterior, el material alcanza una deformación 8 veces al valor de la deformación elástica. Se pide. Inciso A,
Representación gráfica del comportamiento mecánico del material y tipo de fractura que presente. Inciso B, límite elástico del material. Inciso C, carga máxima de tracción a cual puede ensayar la barra. Inciso D, longitud de la barra con una carga de tracción de 1, 2, 3, 100.000 newtons. Si tras alcanzar en el ensayo una deformación de 0.3, dejamos de aplicar la carga, calcular la longitud de la barra tras la descarga y representar gráficamente el proceso carga-descarga. ¿Se puede volver a ensayar de nuevo la barra? Justificar respuesta. Este ya sería un problema completo en donde ya te están pidiendo varios puntos. Cópienlo y traten de hacer del 1 del A al C, que son los más sencillitos, ¿vale? Les dejo igual 5 minutitos. ¿Cómo van? ¿Sí lo están haciendo? 2 minutitos más y ya lo vemos.
Muy bien, ¿cómo van? ¿Ya pudieron? ¿Sí o no? A ver, vamos a verlo. Representación gráfica del comportamiento mecánico del material y tipo de fractura. ¿Qué tipo de comportamiento mecánico tiene? Cerámico, polímero, metálico. ¿Qué me dicen? ¿Metálico? Metálico. ¿Por qué concluiste que era metálico? Por el Por su comportamiento deformación plástica. Exacto, porque dice acá arriba, tiene un comportamiento elastoplástico caracterizado por una primera fase elástica y un módulo de Young y una máxima deformación elástica de 0.2. Entonces, bueno, previamente a la rotura, ¿no? Entonces, justamente el tipo de fractura es dúctil, es de un material metálico, el material se rompe tras registrar grandes deformaciones, que es prácticamente o esta de acá, justamente esta de acá, tienes la parte lineal. Después de la parte lineal, como se ve aquí, no se ve bien el punto de fluencia que tenemos acá. Aquí lo tiene más suavizado. Ya viene el punto de máxima carga. Después viene la generación del cuello, la restricción, y después viene la rotura, ¿no? Que es este. Entonces, justamente es dibujar este diagrama o este diagrama, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque le están diciendo que identifica el tipo de fractura y la fractura pues es de un material dúctil, de tal forma que vamos a tener una región plástica grande y una región elástica también grande. ¿Sale? ¿Sí dibujaron este? Sí. Muy bien. Entonces, límite elástico en el régimen elástico. Entonces hay que calcular el esfuerzo, ¿no? Entonces nos están dando el módulo de Young, que es este módulo de Young, y nos están dando el diámetro y la longitud de la barra. Entonces aquí tenemos el módulo, tenemos la deformación, ¿no? La deformación incluso creo que también lo están dando, que es esta, la deformación de 0.2%. Entonces lo multiplicas, eso por el esfuerzo por 0.2, 0.3, bueno, aquí está mal el dato, 0. Ok, aquí está mal el dato, ¿eh? Es ¿cómo se llama? 0.03. ¿Por qué? Porque aquí debería de haber sido 0.15. Aquí está mal el dato. Aquí en este es 0.03 y ya calculan, ¿no? Entonces, a partir de calculan con esos datos y les da 120,000 megapascales, ¿no? O kilogramos centímetro cuadrado. Ok. Entonces, ya tenemos aquí la carga máxima, pues va a ser el esfuerzo por la sección transversal, ¿no? De 1.5. Aquí, este debió de haber sido 0.3. Este es 0.3, ¿vale? 0.3. Y entonces aquí sacan la mitad, entonces hacen el cálculo, y aquí también esto de acá también debió haber sido 3. Este de aquí debió haber sido 3. Esa parte de ahí. Entonces ponen 3, en donde son 2 son 3, y calculan. Entonces ya hacen el cálculo, y ya les da 84,823 kilogramos. Esto lo multiplican por la gravedad, y con eso obtienen newtons. Siempre en la parte de ingeniería, la gravedad lo redondean a 10, y entonces, pero también lo pueden multiplicar por 9.81, o sea, no tiene ningún problema. Y entonces con eso ya ustedes calcularon la parte elástica y la carga máxima, ¿no? Si ustedes aquí pusieron el 2, no hay ningún problema, pues nada más se cambia un poquito los números, pero el procedimiento es el mismo, ¿vale? En el siguiente. Si la carga debe de ser menor de 150,000 newton, y nosotros tenemos como carga máxima 84,000, entonces con eso vamos a calcular el esfuerzo, ¿no? Y ese esfuerzo es de 212,000 megapascales, que es menor de 120,000 megapascales, entonces es decir, la barra bajo una carga de 150,000 newton se encuentra trabajando en un régimen elástico. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Hooke, podemos aplicar nuestro módulo de Young que nos están dando, y entonces calcular la deformación generada, ¿no? Y entonces, a partir de esta, determinar el máximo de la deformación en la región plástica, en la región elástica, perdón, que es justamente esta, ¿no? Entonces, aquí ya nada más pones con la longitud final, lo sumas, y entonces 15.079 es la longitud final de dicha carga. Finalmente,
tú tienes que la deformación es igual a 0.003, que es la parte elástica, y para que sea entonces una deformación plástica, pues debe ser mayor, debe ser 0.04, es decir, dado que la deformación de la barra supera la deformación máxima, entonces estamos dentro del régimen plástico. Por lo que a pesar de que a la hora de retirar el esfuerzo, la carga, pues no va a regresar a su estado normal, no va a quedar deformada remanentemente, con una deformación, y entonces se calcula aquí mismo, ¿no? La deformación total menos la deformación elástica, y entonces haces con este cálculo y estas dimensiones, calculas cuánto se deformó y se deformó 0.015. Entonces calculas, otra vez pones 15 más 0.015, y entonces tienes la longitud final de la barra tras la descarga. Finalmente, ¿puedes volver a ensayarla? Sí, dado que nada más se ha deformado plásticamente y no se ha llegado a la rotura. ¿Sale? Entonces, es un problema más completo en donde todo lo que tienes que hacer, pues es obviamente seguir con las ecuacioncitas. ¿Dudas del problema? Duda del inciso E. ¿Ese valor nos lo dieron o cómo ¿Cuál? llegamos a él? Sí. El inciso D, sí nos lo dieron, pero es que yo modifiqué el problema, y debió de haber sido este. Entonces este es el que estaba originalmente, pero este es el que les estoy presentando. Entonces sí son los datos que nos están dando, que es la longitud de la barra bajo una carga de tracción de 10,000, y yo se los modifiqué a 15,000, por eso lo estoy poniendo aquí en 15,000, perdón, esta 15,000. Y es con los datos. Entonces, en realidad, el ejercicio es este. ¿Vale? Ok. Entonces, nada más checan los datos. Es exactamente lo mismo, les pueden cambiar los numeritos, pero el procedimiento es exactamente el mismo. ¿Vale? Muy bien, chicas, chicos, ¿cómo van? Ok, pues bueno, pues con esto yo termino la parte de propiedades mecánicas. O sea, ya vamos terminando. Más bien con esto yo ya concluyo el curso. No sé si tengan dudas, comentarios, no sé, espero que les sirva el curso. Yo creo que les va a servir bastante bien para ahorita presentar el departamental. Y bueno, y algunas cositas adicionales que les agrego, ¿no? Muchas veces no se ve lo de los intersticios, a mí me gusta mucho ver lo de los intersticios. Entonces, pues estudien las notas que tengan, estudien los problemas que vimos en clase, y bueno, y pues, pues nada más eso, ¿no? Que se pongan a trabajar. ¿Preguntas? ¿Dudas? Doctora, una duda acerca del examen que nos va a realizar. Bueno, debido a que los problemas algunos son como que muy laboriosos, o sea, nos tardamos un poquito más. ¿Van a venir muchos problemas de eso o va a ser un poquito más teórico? Si te das cuenta, estos problemas últimos, tanto de la parte eléctrica como de la parte mecánica, son como muy teóricos. ¿Por qué? Porque solamente es saber utilizar la ecuación. Entonces, no son tanto los problemas y los del examen, ni de los de admisión, ni los departamentales, son tanto de mucha labor, o sea, no son tanta trabajo matemático, son más para cuestiones de concepto. Si tú sabes que es una cúbica centrada en las caras, tú debes de saber cómo es su factor de empaquetamiento, tú debes saber su coordinación, tú debes de saber cuántos átomos forman la celda unitaria. Esos son conceptos. Okay, sí. Entonces, todos los problemas que les vayan a preguntar son más conceptuales. Va a haber a lo mejor una que otra pregunta que sea teórica. Puede ser, no sé. Entonces, por eso les digo, revisen sus conceptos, revisen sus problemas. Los problemas no van a ser más complicados de lo que vimos aquí en el curso. ¿Vale? Lo más complicado es, pues no sé, ¿qué fue lo que más se les hizo más complicado del curso? No, ¿verdad? El curso está tranquilo. Pero ¿qué es lo que más se les complicó? Los diagramas, los patrones de difracción. Los patrones, entonces hay que darle una ensayada, una revisada a los patrones de difracción. Entonces, bueno, pues aquí yo dejo el curso, con esto yo concluyo, espero que les sirva y pónganse a estudiar. Tienen ustedes una gran ventaja porque les van a hacer el examen una semana después de terminado los cursos, generalmente son luego,
Y entonces, bueno, se atraviesa la Semana Santa, entonces tienen esa fortuna ustedes porque van a poder estudiar un poquitín más. Todos los cursos concluyen, creo que la semana pasada, la semana que viene. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo les voy a poner el examen. El examen va a ser dentro de la hora de clase. Yo les voy a meter en el chat el examen. Ustedes, por favor, ingresan al examen y empiezan a resolver. Va a ser un poquito más pesado, quizás 1 o 2 problemas adicionales a lo que generalmente viene en el examen departamental. El examen departamental son de 3 a 4 problemas. Yo les pongo 5 o 6 y si los pueden resolver en las 2 horas, entonces ustedes tienen ya la práctica suficiente para resolver 3, 4 problemas y lo van ¿cómo se llama? A subir al Classroom, ¿no? Entonces ahí les voy a mandar o lo envían, le sacan foto y lo envían en la Google Form, pero va a ser dentro de las 2 primeras horas. Entonces no voy a recibir exámenes extemporáneos y vamos a revisar la solución del problema o del examen el viernes. Entonces lo revisamos muy rápido y si tienen dudas generales, pues las revisamos también. Pero el curso aquí acaba y entonces lo que vamos a hacer es pues practicar un poco más, ¿no? Les pido que sean, pues sí, que piensen que es el examen de veras y que ustedes solitos se pongan a resolver y que se den cuenta dónde les falta, dónde les toca trabajar un poquitín más. Entonces, sí, dónde ya tienen que reforzar esa parte y entonces ya cuando venga el examen, pues lo pueden hacer muy bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, Vale. chicos, chicas. Sí, doctora, gracias. Cuídense mucho, estudienle mucho, tienen mucho trabajo, ahora sí ya no pueden descansar. Entonces, estudienle mucho y nos vemos el martes, ¿vale? Muchas gracias, hasta Gracias, luego. doctora. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Cuídense, bye. Gracias.